Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo con todos ustedes este estudio sobre la primera carta a los Corintios, sabiendo que es un texto escrito cerca del año 50, del 46, 47, depende de la idea de cómo se ha descubierto. Se escribe entre 45, 46, 47 este texto, y que es una experiencia de la comunidad de Corinto o las comunidades de Corinto, y donde Pablo les recomienda entrar en el sentido más profundo de la vida cristiana, recordando que son comunidades que Pablo desde el inicio ha vivido como comunidades judías. Él es un judío, la base de estas comunidades son judíos, y luego entran lo que llamamos paganos o ciudadanos fuera del judaísmo, romanos, griegos, etc. Entonces vamos a comenzar con esta oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, que estemos abiertos y abiertas a tu Espíritu Santo para poder vivir en el hoy esas revelaciones que tú nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 14. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía, pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende, dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que hablen todos en lenguas. Prefiero, sin embargo, que profeticen, pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya a ustedes hablándoles en lenguas. ¿Qué les aprovecharía yo si mi palabra no les trajera ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Así sucede con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se reconocerá lo que toca la flauta o la cítara? Si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si al hablar no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Es como si hablaran al viento. Hay en el mundo no sé cuánta variedad de lenguas, y ninguna carece de sentido. Mas si yo desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiran a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Pida el don de interpretarlas, por tanto, el que habla en lenguas. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero haré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también lo cantaré con la mente. Porque si no bendices
más que con el espíritu, ¿cómo dirás amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del simple fiel que no sabe lo que dices? Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Hermanos, no sean niños en mentalidad, sean niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad. Está escrito en la ley: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de signo, no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio, la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. Por ejemplo, si se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entra en ella simples fieles o infieles, ¿no dirán que están locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un simple fiel, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y postrado rostro en tierra adorará a Dios, confesando: Dios está verdaderamente entre ustedes. ¿Qué concluir, hermanos? Cuando se reúnen, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o más, lo más 3, y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guárdense silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese el primero. Pueden profetizar 2, todos ustedes, por turno, para que todos aprendan y sean exhortados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en la asamblea, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de ustedes palabra de Dios? ¿O solamente a ustedes les ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca que lo que les escribo, un mandato del Señor, y no lo conoce, tampoco él es reconocido. Si no lo conoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorben que se hable en lenguas, pero háganse todos con decoro y orden. Bien, este texto, el capítulo 14, va a partir de lo que se habló en el capítulo 13, y es el tema de la caridad o del amor. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que en el capítulo 13 se propone que el don mayor, el carisma mayor,
en la comunidad, en la asamblea, en la iglesia, que es lo mismo, es el amor, que es lo más grande, porque es el principio y fundamento de toda la vida en comunidad. Y decíamos que Dios pide precisamente ese amor a la comunidad porque Él mismo vive ese amor, esa caridad, esa forma en el cual ágape no juzga, no condena, no señala, sino que simplemente busca el bien, lo bueno para los demás. Entonces, partiendo de que la caridad es lo más importante, dice, busquen la caridad. Entonces pasa a un segundo nivel, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquí va a marcar que después del amor como don para todo mundo, es decir, todo cristiano, toda cristiana, hemos de vivir el don del amor. Es decir, el don de la caritas o caridad no es para unos nada más. No es que a él sí se le dio el don de la caridad, no, es a todos y a todas. Todo cristiano, toda cristiana, Dios le da el don de la caridad. Entonces por eso tenemos que aspirar a vivir ese don. Luego de ese don primordial, entonces Pablo pide que deseemos el don de la profecía. Y aquí va a hablar comparando la profecía y el don de lenguas o glosoladia. ¿Por qué lo va a hacer? Porque ya en esas comunidades se estaba poniendo como muy importante la glosoladia, el hablar en lenguas. Y esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué era hablar en lenguas? Veremos que Pablo más adelante dijo que en el mundo hay muchas lenguas, pero si uno no conoce la lengua, uno es extranjero para esa lengua. Por tanto, lo que se diga en esa lengua no lo voy a comprender. Es decir, hablar en lenguas, las lenguas, no es algo incomprensible. Es algo comprensible para aquellos que entienden esa lengua. Entonces, a partir de eso. Entonces, miren lo que dice. Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, por ejemplo, está hablando en una comunidad greco-romana basada en judaísmo. Algunos entienden hebreo, otros hablan latín, otros griegos. Pero si alguien llega hablando un lenguaje distinto, entonces no le van a entender. Por eso dice, entonces en esa lengua distante y distinta es para comunicarse con Dios, para orar en su propia lengua, ¿no? En efecto, nadie lo entiende. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Entonces, hay que hablar, la profecía. ¿Qué se entiende por profecía? Para eso hay que entender que es un profeta. Nosotros hemos crecido creyendo que el profeta es una especie de adivino, como que ve el futuro, cuando bíblicamente eso no es un profeta. Bíblicamente el profeta ante todo es un garante de la alianza. Es decir, Dios hace alianza con la humanidad, alianza de salvación y para la salvación, alianza de amor. Esa alianza, evidentemente, Dios nunca la olvida. Pero el ser humano puede tender a olvidarla. Por lo tanto, hay hombres o mujeres, ya veremos por qué, en ese momento hombres nada más, que han sido puestos para garantizar el recuerdo y la puesta en práctica de esa alianza. Entonces, estos hombres garantes de la alianza son los profetas. Ante todo, un profeta
quiere ser y debe ser garante de la alianza. Antiguamente, esa alianza o las distintas alianzas o la alianza del Sinaí y luego ratificada en distintos momentos entre Dios y el pueblo de Israel, y luego para nosotros la alianza eucarística entre Dios en Jesús con nosotros. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta, al ser garante de la alianza y para hacerlo, necesita conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad la conoce en la revelación. Pero a la vez, el profeta, garante de la alianza, debe conocer los tiempos, los signos de los tiempos. Es decir, lee este momento y en este momento puede mirar hacia futuro, tal como hoy lo hacemos en el método prospectivo. No solamente se hace una visión retrospectiva para ver el pasado, sino una visión hacia adelante para mirar lo que podría pasar en futuro, a 20, 30 o más años, de continuar actuando como se actúa hoy, o de cambiar lo que se actúa, lo que se vive hoy. Entonces, ¿qué hacía el profeta? El profeta, conociendo la revelación, miraba el hoy, miraba cómo estaba el pueblo y hacía una evaluación desde la revelación hacia futuro. Y decía, si ustedes no cambian, entonces le va a pasar esto, esto y esto. No como un castigo, aunque en ese momento se podría interpretar o leer así. O lo reinterpretaron cuando se reescribió el texto. Pero evidentemente hoy sabemos que era la consecuencia de no vivir en el hoy esa alianza. Por ejemplo, si el pueblo no vivía ese sentido de hermandad y de solidaridad con los pobres, con los necesitados, el pueblo entraría en un desorden. ¿Por qué? Porque un pueblo donde crece la brecha de ricos y pobres se vuelve un pueblo desunido. Y fácilmente un pueblo desunido, donde la mayoría eran pobres, era fácilmente arrasado por otros pueblos, puesto que ese pueblo no estaba unido. Por consecuencia, cuando fueron arrasados, ya sea el reino del norte o el reino del sur, entonces vieron como un castigo lo sucedido. Ahora bien, ¿qué dice el texto? Dice, por eso el profetismo, dice, además de ayudar a la comunidad, porque le habla a la comunidad, es a la vez edificación, porque hace ver a la comunidad lo que no puede ver. La comunidad está viviendo este momento y olvida hacer esa visión hacia futuro, donde pueda ver qué pasará de continuar así y qué pasará de cambiar. Entonces el profeta le edifica, además le exhorta a que pueda cambiar, a que pueda seguir el buen camino, y le consuela para que vea que Dios no le ha castigado. Lo que le está pasando no es un desamor de Dios, sino que Dios está amándole siempre e invitándole a cambiar. Por eso dice él, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Entonces, por ejemplo, yo llego a una asamblea y empiezo a orar. Y empiezo a orar en catalán, que es un lenguaje que he experimentado, que he tenido cercanía con él. Entonces yo empiezo a orar en catalán. Bueno, esa oración que estoy haciendo me edifica. O si empiezo a cantar un salmo o a leer un salmo en catalán, eso me edifica. Pero la gente que no entiende catalán no queda edificada. Me edifica a mí orarlo. Entonces, en ese sentido dice Pablo que hablar en lenguas, si la gente no lo entiende, le edifica a la persona. Mientras que si se profetiza, se edifica a toda la asamblea. Entonces dice, deseo que hablen todos en lenguas.
Todos. Cuando dice deseo que hablen todos en lengua, es que la hablen y puedan entenderla, ¿no? Sin embargo, que profeticen, prefiero. Por eso, para Pablo, y que es lo que se revela, según el Espíritu, es más importante en las comunidades de ayer y en las de hoy, vivir el profetismo que hablar en lenguas. ¿Y eso por qué todavía hoy se entra en problemas? Porque hoy la gente quiere hablar en lenguas porque no se ha entendido o no se ha entrado en este texto y otros más que hablan de esta situación. Hablar en lenguas, pues sí, puede funcionar, pero más importante, después del amor, es profetizar. Precisamente porque la comunidad cristiana, los cristianos somos un pueblo profético, sacerdotes y una realeza. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, lo primero sería la profecía, ejercer esa profecía como garantía de la alianza. Es más, dice, prefiero que profeticen, pues el que profetiza supera al que habla en lenguas. Esto es importante también saberlo. Profetizar supera hablar en lenguas, a no ser que también interprete. Es decir, una persona habla en lenguas, vengo, hago una oración en portugués y luego que hago la oración en portugués la hago en español y se las explico, a menos que sea así. ¿Ve? Si no, no se debe hacer. Dice, para que la asamblea reciba edificación. Todo lo que está Pablo diciendo aquí es la importancia de la edificación de la asamblea. No es lo que a mí me gusta y que me hace sentir bien nada más y que yo quisiera tener este don. No, esta visión de yo quiero, yo deseo, es muy del ego y puede llevarme a un camino engañoso, incluso de una soberbia religiosa. Porque como yo hablo lengua y los demás no la hablan, entonces yo me siento que yo tengo el Espíritu, que el Espíritu está conmigo, porque habla a través de mí. Pero si la comunidad no entiende nada, ¿qué le está diciendo el Espíritu a la comunidad? Por eso la importancia de mirar esto. Dice, y ahora dice, hermanos, supongamos que yo vaya a ustedes hablándoles en lenguas. ¿Qué les aprovecharía yo si mi palabra no les trajera ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanzas? El mismo Pablo está diciendo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Preocuparme o estar ansioso o alegrarme porque puedo hablarles en lenguas a ustedes? Claro, es que Pablo hablaba varias lenguas, además del hebreo, el griego, el latín y probablemente algunas más. Entonces Pablo era un hombre instruido. Dice, ¿de qué sirve que yo vaya a la comunidad de Corinto a hablarle en hebreo o en arameo? Si eso no les va a edificar para nada, no les va a aprovechar. Es más, dice, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza. Así sucede con los instrumentos musicales. Y va a comparar la flauta, por ejemplo, o la trompeta. Si la flauta no tocara con armonía, ¿quién la puede diferenciar de otro instrumento? Si la trompeta tuviera un sonido sordo, no uniforme, no hermoso, ¿qué ejército puede entender que están llamándolo a la batalla? Si no se entiende lo que el instrumento, el sonido del instrumento. Entonces, de esa manera, dice él, igualmente, si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo entender, cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara o la trompeta? Así también ustedes, si al hablar no aprovechan, no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Aquí lo importante no es lo que la persona disfruta o lo que la persona
quiere tener, como las lenguas, o de pronto presentar a la comunidad que habla otra lengua, o decir a la comunidad que ora en lengua. No, aquí para la comunidad lo importante es su edificación, y por lo tanto es que ella puede entender el sentido. Dice, mas si yo desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me la habla. Fíjense, aquí está hablando de una lengua, de un lenguaje, francés, italiano, lo que sea. Dice, y el que me habla, un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiran a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Es la cuarta vez que lo dice. Lo importante de un don es para la edificación de la asamblea. No es para que mi persona sea elevada, reconocida, etcétera. Porque, esta persona habla en lengua, tiene el don del Espíritu. Inclusive se ha llegado a pensar y a creer que el que habla en lengua tiene el Espíritu Santo, y el que no lo habla no lo ha recibido. No ha recibido el bautismo del Espíritu. No se entiende nada. Porque el bautismo del Espíritu significa bap, la raíz, sumergirse y absorber el Espíritu. El bautismo del Espíritu es vivir sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu del amor de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es ser sumergidos en el Espíritu del amor de Dios y absorber ese Espíritu, es decir, empezar a vivir según el Espíritu del amor de Dios. En otras palabras, el que es bautizado en el Espíritu, o el que se deja bautizar en el Espíritu, es aquella persona que se vuelve lo que es, se vuelve amor, tal amor que edifica a la comunidad. Por eso es lo más importante. El que aspira al don de la caridad termina descubriendo que él es la caridad, al ser imagen y semejanza de la caritas, que es Dios, del amor, que es Dios. Por lo tanto, él se vuelve la misión en sí misma, porque la misión es la persona misma, que es amor. Su vida de amor es la misión en el mundo y en la comunidad. Entonces, en este sentido, entender perfectamente que es un error terrible estar deseando el don de lengua por encima incluso del amor, o por encima del segundo, que es la profecía. Dice, antes de desear el don de lenguas, deseen la profecía, ser garantes de la alianza. Y hoy esto es fundamental, porque desear la profecía es algo dinámico, no es algo que va a caerte del cielo, ¡puf!, te hago profeta. No, sino que me abro a lo que ya soy. Al ser bautizado somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces me abro al ser profeta y empiezo a buscar los elementos para ejercer la profecía, para ejercer ese ser garantes de la alianza. Por un lado, conocer la revelación, es decir, estudiar la palabra de manera seria, y también estudiar los signos de los tiempos de manera seria. Estudiar, por un lado, la palabra y la vida. La palabra y los acontecimientos. Y de esa manera ejerceremos auténticamente la profecía. Bien, entonces dice Pablo, además de esto, mas si yo, dice, hay en el mundo diversidad de lengua, mas si yo desconozco el sentido de algo, me vuelvo extranjero de ese algo. Por tanto, el que habla en lenguas, pida el don de interpretarlas. ¿Por qué razón? Y esto lo dije la vez pasada. Puede suceder, y ha sucedido, que hay personas que cuando empiezan a entrar en ese nivel de concentración, de oración, de meditación en Dios, en el único Dios, en el Dios verdadero, de alguna manera se une o entra en contacto con lo que se llama el inconsciente colectivo, y puede despertar una mañana hablando una lengua
francés, portugués, inglés. Si esa persona habla en esa lengua, pida también entenderla y poder interpretarla. Porque de qué sirve que una persona amaneció hablando inglés cuando nunca hablaba inglés, pero está hablando inglés sin saber lo que dice. Eso tampoco tiene lógica. Por esa razón dice, el que tiene lenguas, que pida el don de interpretarla. Esto es fundamental también. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora sí, pero mi mente queda sin fruto. Es decir, si yo empiezo a hablar una lengua que yo desconozco en mi mente, que no la entiendo, entonces dice, quedo sin fruto. Miren, entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Si yo oro en una lengua extranjera, no basta que ore con la boca, con las palabras, sino que ore también con la mente, es decir, que la comprenda, que yo entienda lo que estoy diciendo a Dios, que yo comprenda lo que estoy diciendo a Dios. Hoy por hoy, por ejemplo, si agarro un libro de oraciones que está en inglés, y esa persona no entiende el inglés y empieza a orar las oraciones en inglés. Ok, está orando porque son oraciones. Por ejemplo, los salmos. Toma, qué sé yo, los salmos en griego y empieza a leerlos en griego, si puede leer griego, pero no lo entiende. Entonces, ¿de qué sirve que ore en griego o ore en inglés si no entiende lo que le está diciendo a Dios? A eso se refiere. Si oro en lenguas, yo debo entender lo que digo. Y si entiendo lo que digo, puedo decirle a los demás lo que dije. Por eso es tan importante el interpretarlas. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas y ninguna carece de sentido. ¿Ven? Está hablando de los lenguajes. Hay muchas y ninguna carece de sentido. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Es decir, canto un salmo que lo hago desde el espíritu, desde el interior de mi ser, desde mi ser más profundo, desde lo que soy, pero también desde mi mente humana. Es más, porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirás amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del simple fiel? ¿Cómo podrá decir amén si no entendió nada? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. ¿Cuánto error tenemos en ese aspecto? Sobre todo en algunas comunidades de corte, de pronto muy de este tipo, en que están llamados o se sienten llamados a vivir este tipo de espíritu. ¿Sí? Este tipo de espíritu en que creen o confían que es la vida en el espíritu es hablar en lenguas. O es fundamental hablar en lenguas, orar en lenguas o cantar en lenguas. Entonces recordemos que esto viene de un movimiento más o menos de los 50, 60 que se dio tanto en el protestantismo como en el catolicismo, que se llama pentecostalismo. El pentecostalismo volvió a darle una preeminencia al Espíritu Santo, pero muchas veces sesgando el sentido porque le da prioridad al don de lengua, inclusive por encima del amor y claro, por encima de la profecía. Cuando primero está el amor, la caritas, en segundo lugar está la profecía y si viene, dice, el don de lenguas que habíamos dicho la vez pasada, que está en penúltimo lugar, ¿ve? Antes de ser doctores, hacer milagros, etcétera, que sea alguien que habla en lengua, pero para edificar la iglesia, y eso implica que entienda las lenguas y pueda explicarla a la comunidad. Sin esto, pues no tiene sentido. Y vamos a verlo más adelante, dice, es más, porque si no bendices más que con el Espíritu, ¿cómo dirás amén? ¿O cómo dirá amén el fiel que está?
¿Sí? Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Claro, Pablo hablaba varias lenguas, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido, miren qué fuerte es esto, para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. Es que incluso es de sentido común cristiano. Pablo dice, ¿de qué me sirve decir 10.000 palabras en hebreo a un pueblo como Corinto si no va a entender nada? ¿De qué sirve que les ore los salmos, que los cante o que le lea las escrituras en hebreo si no lo van a entender? No se va a edificar. Por eso prefiero decir 5 palabras en latín, por ejemplo, o en griego, que es lo que hablaban, pero que pueda edificarles, que pueda ayudarles. Hermanos, no sean niños en mentalidad. Qué fuerte es hoy para nosotros, que no seamos niños en mentalidad. Lo que está diciendo es que nosotros no nos dejemos engañar por el mundo, que muchas veces lo que nos dice, o esas tendencias de querer tener dones por encima de los demás, no viene del espíritu, viene del ego, incluso viene del diabolos, de la división, donde quiero ser mejor que otro, superior a los demás. Hermanos, no sean niños en malicia, sí, pero hombres maduros en mentalidad. Está escrito en la ley, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escucharán, dice el Señor. Lo que está diciendo es, no es, a veces esto se ha tomado para decir, vieron que es que hay que hablar en lengua. No, a lo contrario, está tomando esta cita para fortalecer lo que ha dicho, que si alguien va a hablar en lengua, que entienda lo que dice y diga al pueblo lo que ha dicho. ¿Ven? Así pues, las lenguas sirven de signo, sí, no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio, la profecía, no para los fieles, sino para los creyentes, para la comunidad, para la asamblea. Por ejemplo, si se reúne toda la asamblea y todos hablan en lengua y entra en ella simples fieles o infieles, no dirán que están locos, claro, pues no entienden nada. Por el contrario, si todos profetizan, entra un infiel o un simple fiel, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y postrado, rostro en tierra, adorará a Dios confesando: Dios está verdaderamente entre ustedes. Y fíjense, cuando dice esto, no es que los profetas le van a enrostrar sus errores, sino que los profetas, al hablar de la alianza en fidelidad y de la respuesta del ser humano a esa alianza, le va a hacer ver a la persona su corazón, y ella verá desnudamente su vida. No es cuestión de adivinarle al otro y enrostrarle al otro sus errores delante de la comunidad. En nada significa esto. Lo que va a hacer es que cuando esa persona descubre que la palabra de Dios le descubre a él su corazón, su vida, entonces descubre que esa comunidad que vive esa palabra es comunidad de Dios, donde Dios habita y ella en la comunidad. De ahí porque dice, ¿qué concluir, hermanos? Dice Pablo, ya reglas prácticas sobre los carismas, reglas prácticas. Cuando se reúnen, cada cual puede tener un salmo. Miren lo que está diciendo. Está hablando de esta reunión, no está hablando ahora mismo de Eucaristía. Está hablando de una reunión de la asamblea, una forma de reunión en la palabra o de la palabra. Cuando se reúnen, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Esto ya es casi la séptima vez que lo dice. Todo lo que se haga en la reunión de la asamblea
sea para edificación. No para que yo lo que digo, en cierta forma lo digo, para que vean que yo sí digo lo que yo soy. No tiene que ver nada con mi yo. Eso pertenece al ego. Puede ser una falsa humildad llena de vanidad. Entonces, lo que se diga tiene que ser para edificación. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3, 1 por 1 en turno, y que haya un intérprete. Fíjense, si viene alguien a la comunidad, llegó a la comunidad alguien, están reunidos, y resulta que esa persona que vino quiere decir algo, pero esa persona solamente habla inglés, no habla español. Entonces, si él quiere hablar algo y decirle a la comunidad algo, tiene que tener un intérprete que le diga a la comunidad lo que está diciendo, porque solo así se edifica la comunidad. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o 3 o más, pero por turno. No es una algarabía de lenguas, fíjense, que también es otro punto que no se ha comprendido correctamente. ¿Y por qué no se ha comprendido? Por no leer adecuadamente las Escrituras en todo su contexto. Entonces, si hablan, tiene que ser por turno. Si no hay intérprete, guárdese silencio en la asamblea. Si una persona va a hablar en lenguas y no hay intérprete, guarde silencio. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. Fíjense, esto es fuerte. Es decir, si alguien va a hablar en lengua y no se va a interpretar, que se calle la boca. Guarde silencio. Esto es fundamental para la comunidad. No olvidemos que esto tiene que ver con la edificación. En cuanto a los profetas, dice, hablen también 2 o 3. Y los demás juzguen. Cuando dice juzguen, no está refiriéndose a juzgar cuando tú juzgas al hermano, no. Es juzguen lo que dice. Es en su corazón, escuchemos lo que dice el profeta, y entonces que esa palabra nos hable a nuestra vida. Eso es el juzgar. Juzguen lo que dice. Es más, va a decir, miren, algo importante. Juzguen lo que dicen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese primero. ¿Sí? Si alguno tiene una revelación, cállese el primero. Cuando se habla de una revelación, ¿qué es? Que cayó con los ojos cerrados y le vino un pensamiento. No. Una revelación significa que al estar en contacto con la palabra, recibe una interpretación, interpreta esa palabra de tal manera que tiene un mensaje para la comunidad, que va a edificar la comunidad. Dice, pero a pesar de eso, que guarde silencio, primero, ¿sí? Que guarde silencio. Calle primero él. Entonces, puede profetizar todos ustedes por turno para que todos aprendan y sean escuchados. Esto tiene que ver mucho con lo que hoy hablamos, la sinodalidad. Uno habla, los demás escuchan. Otro habla, los demás escuchan. Una comunidad que escucha para caminar juntos. Fíjense. De tal manera que todos aprendan y sean exhortados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y esto también es fundamental. En la asamblea debe reinar la paz. Dios no es un Dios de confusión. Por esa razón ha pedido que si se habla en lengua, lo haga 1 por 1 en la asamblea, con un intérprete, si no, silencio. Y los profetas que también hablen 1 por 1 en la edificación de la iglesia. Y si alguien recibe una revelación, calle y espere el turno para entonces hablar tal como pues Dios lo pide, porque lo que Dios quiere en la comunidad siempre será
la paz. La comunidad es una comunidad de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos, aquí es otro momento cuando se llama a la comunidad cristiana los santos. Y fíjense, Pablo está muy claro que en las comunidades cristianas hay problemas, hay muchos problemas, pero no por eso deja de llamarlas santos, la comunidad de los santos. ¿Por qué? Porque recordemos que la santidad no es algo que yo me gano por ser más bueno cada vez o ser más bueno que otros. Incluso esto puede caer en una herejía, ¿sí? En una herejía que se llama pelagianismo. Y ahora ya hablamos de semipelagianismo o neopelagianismo, que es un voluntarismo donde yo creo que yo me gano la gracia, que yo haciendo obras, haciendo oraciones, haciendo sacrificios, cuidándome, yo me estoy ganando la gracia, me estoy ganando la santidad. Por lo tanto, en realidad yo me la gano. Sí, bueno, oro a Cristo que me ayude, pero en el fondo yo me la gano. Hasta decir, yo u otro se ganó los escalones del cielo. No, en este caso es que la comunidad es santa porque esa comunidad pertenece al cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la cabeza le comunica al cuerpo lo que ella es, no solo en misión, sino en la acción y en el ser. Por eso, toda la comunidad es santa y paulatinamente debe reconocerlo para vivirlo. Cuando la comunidad, la asamblea, el cuerpo de Cristo se reconoce cuerpo santo, entonces entiende que su misión es la misma de la cabeza. Cuando la comunidad no se sabe santa, está creyendo que su misión no es la de la cabeza. Y por eso vamos a ver que muchas veces las comunidades están tratando de llevar una misión que es distinta a la de la cabeza. No es la de la cabeza. No es la misión de Jesús, que está basada primero en ver la necesidad de las personas, el hambre de las personas, las enfermedades de las personas, la salud de la persona, ¿ve? La vida de las personas, las relaciones de la persona, tanto con Dios como entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos sintonizados con la cabeza, estamos por otro lado, y entonces actuamos como locos. La cabeza está viviendo una cosa y el cuerpo anda por otro lado o quiere andar por otro lado. Por eso la importancia de reconocer que la iglesia, y dice todas las iglesias, miren lo que dice, como en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias de los santos, esto es importante, aquí, en todas las iglesias de los santos. Él sabía que todas las iglesias son iglesias de los santos. Y aquí entra una parte final que tenemos que recordar que está entrando también el pensamiento judío. Recuerden que Pablo es un judío, echa elementos, da elementos novedosos, pero también guarda elementos de pasado, como este, cuando dice que las mujeres no deben hablar en la asamblea. Es decir, la mujer no puede ejercer ni el profetismo, ni el don de lenguas, nada de esas cosas. La mujer a callarse, porque así lo dice la ley, es decir, la ley judía. La mujer, si tiene algo que decir, que se lo pregunte después al marido, porque hablar en la asamblea, es decir, la mujer ni leía la Torá, nada de esas cosas podía hacerlo. Dice, hablar en la asamblea de parte de una mujer es algo totalmente indecoroso. Por lo tanto, hermanos, dice, ustedes no dejen que hablen las mujeres, ¿sí? Pero reconozcamos hoy que esto depende del judaísmo. Entonces, cuando uno lee los textos, hay que entender qué elementos vienen del Espíritu, qué elementos vienen de la profecía, porque vienen reflejando la edificación de la comunidad,
¿Y qué elementos vienen del judaísmo, de un machismo o de simples reflexiones humanas que corresponden a un contexto histórico? En este caso, este texto es inválido para hoy. Hoy las mujeres hablan en la asamblea y pueden hablar, y Dios suscita cada vez más lo que el Papa está diciendo, que hay que dar valor a la mujer en la asamblea. Incluso lo que ahora ha salido en las primeras conclusiones del tema de la primera asamblea, que es una llamada a las diaconisas, a que en la iglesia haya diaconisas. Al final dice, por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorben que se hable en lenguas, ¿sí? Pero hágase todo con decoro y orden. No está prohibiendo que se hable en lengua, pero háganlo en orden. En orden significa que haya intérpretes para edificar la comunidad. Bien, cerramos aquí el texto. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta de parte de los que están pues en las redes. No sé si la hay. Mientras tanto, si llega alguna pregunta, recordar, cuando uno se mete en la palabra, hay que saber entender los géneros literarios. No podemos leer la escritura, las escrituras, sin comprender y sin aceptar y sin conocer que en la escritura hay distintos géneros literarios, y cada uno a su manera nos da un mensaje, desde narraciones poéticas, desde parábolas, desde interpretaciones de pronto al estilo judía. O sea, de pronto se realiza un midrash, o incluso lo mítico, como hay textos míticos también en la escritura, sabiendo que lo mítico no es una mentira, que es lo que muchas veces nos hace caer en el error terrible. El mito no es una mentira, es una forma literaria que busca explicar lo que es inexplicable, con un lenguaje humano, con un lenguaje de pronto paradigmático, un lenguaje a veces de pronto muy encumbrado o lleno de figuras. El mito busca que el ser humano o una comunidad entienda lo entendible, que pueda comprender lo incomprensible, al menos con signos. Entonces, entender cómo en el texto hay esos mitos, muchos mitos, tal como lo dice la misma Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que pues ya reconoce claramente, ya lo he dicho de Divino Aflante Espíritu, que cuando se acerca uno al texto sagrado hay que tener en cuenta los géneros literarios. Sin esa forma, sin ir con los géneros literarios, cometeremos grandes errores de interpretación que llevarán a grandes errores en la vida de la comunidad o de las comunidades. Si hoy nos quedamos con todo esto que se ha dicho, pero sobre todo que lo más importante es el amor, porque la vida es amor, porque Dios es amor y porque somos amor, y que en segundo lugar está la profecía, que lo más importante es ejercer nuestra profecía, nuestro ser profetas, y en tercer lugar reconocer que solo se habla en lenguas en la comunidad si hay intérpretes y en orden uno por uno. Y si se ora en lenguas y lo que oro en lengua no lo entiendo, tampoco lo ore, porque no es oración. Porque para orar en lengua no debo hacer solamente de forma en palabras, sino que debo hacerlo en la mente, debo entender lo que le estoy diciendo a Dios. No es que yo empiezo a decir una lengua extranjera y estoy hablando a Dios, pero no sé ni lo que digo. Eso dice no edifica. Porque, lo estoy diciendo en el espíritu, es decir, desde mi interior, pero en mi mente no entiendo nada. Todo esto lleva a una sola conclusión: todo debe ser en el orden y en la paz, porque el amor siempre será paz y orden. Bien, entonces culminemos con una oración. Te damos gracias, Dios de infinita misericordia, que eres luz para nuestras vidas
y que cada día quieres sacarnos de nuestras oscuridades, interpretaciones y creencias para vivir esa revelación tuya. Padre, gracias por darnos a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y que nos viene a enseñar la manera de vivir, a reconocernos una iglesia santa, parte y solo así parte del cuerpo de Cristo, a reconocernos santos porque somos uno con Cristo Santo, y a vivir entonces santos en el amor, la profecía y el bien. Que hoy podamos asumir esta palabra y hacer la vida en nuestras comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les invitamos a seguir participando con nosotros en este su programa bíblico existencial. El Señor les bendice abundantemente.